que todos, pues, y bueno, ante esta palabra uno dice interesante, pues sí que bueno, que todos seamos hermanos, pues todos tenemos que ser hermanos. Bueno, es muy bonito ese lenguaje, muy poético, muy romántico. Pero el problema, el veneno aquí que se mete es que se trata de una fraternidad natural, donde no hace falta ni la fe, ni la gracia de Dios, sino solamente, aparentemente, que la impongan los gobiernos o una autoridad universal. ¿Eso a qué me está llevando? A que se hable entonces de que se puede dar una religión mundial. A eso nos están llevando. ¿Es eso lo que quieren? Mm, una doctrina que olvida el pecado original, que es lo que encontramos allí, y en el que Cristo ya no tiene nada de importancia. Es un gravísimo error, gravísimo error. Y todo porque queremos hablar al mundo con el lenguaje del mundo sin Cristo. Entonces, ¿cómo así? Parecemos más políticos que evangelizadores, que pastores. Mm, Se habla de que las religiones son siempre benéficas. Grave error. Porque si es así, nos oponemos al mandato del Señor de ir al mundo y predicar el Evangelio y bautizar. Mañana, bueno, este domingo estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones. Eso queda en crisis ante estas afirmaciones. Entonces, ¿de qué nos sirve predicar el Evangelio si todas las religiones son benéficas? Entonces, pues cada quien viva como se le ocurra y no hay ningún problema. Y esto que digo, no lo digo porque se me ocurre, es porque está en ese documento. Y, insisto, supremamente delicado. Eh, Se promueve que la fraternidad universal se va a instaurar cuando la educación, cuando la buena voluntad, cuando la apertura al diferente, cuando los deseos de hermandad y el diálogo venzan a los opresores y todos seamos felices. Y entonces no se instaurará mediante la fe en Cristo y la redención. No, ahí no cabe ni Cristo ni la redención. Porque Cristo y la redención, entonces eso sería excluir. Y entonces por eso más bien no lo mencionemos. Insisto, es un tema, suena más a político más que a pastor. Suena más a una ideología que a la evangelización a la que está llamada la iglesia, a evangelizar. Se habla de que mm, solamente es con diálogo, que esos diálogos, insisto, también allí hablan, es para aprender, no solamente es mm, para escuchar, sino que yo debo aprender de ti, tú de mí, y entonces finalmente todos aprendemos de todos porque todo está bien y finalmente esto se volvió un sancocho. ¿Sí? Y bueno, la verdadera hermandad, sabemos nosotros los cristianos, lo sabemos nosotros que la verdadera hermandad la da Cristo. Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. ¿Sí? Buscar la fraternidad mundial sin Cristo está necesariamente destinado al fracaso. Si Cristo no está, entonces, no, ahora queremos es sin Cristo mirar. Es como si pareciera que el proyecto de Jesucristo perdió, como que no es válido. Entonces, más bien, miremos por otros lados. Totalmente grave, gravísimo error. Porque la iglesia tiene que enseñar que es por medio de Cristo que podemos todos ser hermanos, por medio de Cristo. Pero si no lo estamos haciendo, más aún es escandaloso, y también lo hizo varias veces, el, el- el-
el cómo se atacan a los mismos que quieren ser fieles a Cristo. Es lo que yo tampoco nunca entenderé. Sacerdotes y obispos que están sufriendo hoy en el mundo por ser fieles a Cristo. Y entonces se habla mucho de que evitemos la cultura del descarte. Y los primeros descartados son los que quieren ser fieles a Cristo. No entiendo ese lenguaje. No, ¿a dónde van? Si alguien tiene, bueno, 4 dedos de frente, se da cuenta de que las cosas están muy mal. Que nos están queriendo imponer una cosa que no es de Dios. Que nos está queriendo imponer una iglesia que no es cristiana. Se está apoyando ahora la idea de una fraternidad universal donde San Francisco de Asís es el ejemplo. Olvidando que San Francisco de Asís cuando dijo hermanos todos, no se refiere a los paganos. Cuando habla de hermanos todos se refiere a sus hermanos, a los frailes franciscanos. Yo no sé por qué estamos tan dados a sacar el texto de su contexto. No, él se refiere a sus hermanos de comunidad, hermanos que son bautizados, no son paganos, son bautizados, ¿sí? Son hijos de Dios por el bautismo, y no a unos supuestos hermanos puramente centrados o de todas las religiones o sin religión. No, él habla de hermanos porque son sus hermanos de comunidad, que son bautizados. Ahora entonces dice, no, partiendo de él, entonces todos somos hermanos, todos las religiones, todos o sin religión alguna, unidos en una fraternidad puramente mundana. Todos somos ciudadanos de este mundo. Todos podríamos decir que por la condición humana, pues tenemos una relación, porque todos somos seres humanos. La esencia de todos es la humanidad, la esencia. Pero quien nos hermana es Jesucristo. Y todos nos consideramos hijos de Dios Padre por Jesucristo. Bueno, ya mañana o en alguna otra Santa Misa voy a hablar de esa otra parte porque también es otro error que encontramos allí. No es como se está presentando ahora, así no es, así nunca lo pensó la Iglesia y así nunca lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y a San Francisco dice, no, es que él fue y insistió pues en no herir, en no hacer daño, en ir en mucha paz a los demás. Sí, claro. Pero también tengamos en cuenta que San Francisco de Asís, cuando fue a hablar con el sultán, él fue a anunciarle a Jesucristo. De hecho, él dijo, somos embajadores de Jesucristo y traemos un mensaje de su parte. San Francisco tenía muy presente que había que ir a evangelizar, a llevar a Jesucristo a los demás. Pero hoy, con este lenguaje raro, en esta mezcla de nosotros, pues no. Hoy hablan los políticos, más hablan los políticos de Dios que nosotros de Dios. Y nosotros hablamos de política. Y eso es una cosa rarísima que ya no se sabe. Habla más ahora con este problema de Estados Unidos, de las elecciones. Hablan más los políticos allá de Dios que nosotros. Nos queda... Pues, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y así sucede en el mundo. Y nosotros hablamos de temas que no nos corresponden. Y más aún, lo más desagradable es, sin nuestra esencia cristiana, hablamos de temas sin Cristo. Eso no funciona. Termino, hay un numeral de esa carta que ya todos conocen, el numeral 281. Donde se nos dice que
el amor de Dios es el mismo para cada persona. Bueno, pues viéndolo así, sí, Dios nos ama a todos, buenos y malos. Y dice, sea de la religión que sea. Bueno, ven, Dios ama a todos, seguimos diciendo nosotros. Eh, si es ateo, es el mismo amor. Mm, bueno, digamos que Dios nos ama a todos, pues por igual, sigamos diciendo que ama a todos, pues. Y aquí viene el problema. Cuando llegue el último día, si es así, finalmente entonces, porque sea de la religión que sea, si es ateo, como Dios te ama tanto, finalmente te salva. Todos centrarnos, tanto los laicos como los sacerdotes y los obispos. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No estar su lenguaje así, las cosas así. Y entonces es que usted es un rigorista. La iglesia no puede ser relativista, no podemos ser relativistas. Dio sufrimiento, sacrificio de tantas personas por la evangelio. Y el día, el último. Entonces, bueno, entonces cada quien será el infierno, pero entonces, pero entonces ese es el gran problema hacia donde nos están llevando. Ojalá que las personas vayan despertándose, se despierten y no nos